Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Buen día, te saluda Eliud de la Cruz y el día de hoy estudiaremos la cita de Salmos, capítulo 119, versículos del 1 al 8. Y como siempre estudiaremos un pasaje emocionante que nos guiará a dejar de tener una vida espiritual virtual para poder tener una vida espiritual real. Pero antes leamos la cita bíblica para el día de hoy y empezaremos en el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Salmo 119 inicia obligándonos a responder una pregunta básica. ¿Qué es lo que realmente deseamos en la vida? ¿Realmente creemos que el dinero, la fama, el poder, los estimulantes externos llenarán los deseos de nuestro corazón? Este salmo está diseñado para ser un salmo de nuevos comienzos. Si hemos sido creyentes por algún tiempo o estamos cansados de caer una y otra vez, este es el salmo que nos mostrará un nuevo comienzo. El autor no es nombrado y antiguos comentaristas casi de manera unánime dicen que es un salmo de David compuesto a través de toda su vida. La escritura es mencionada en al menos 171 veces de los 176 versículos que están en este salmo. La vida espiritual en este año y medio atrás, con el inicio de la pandemia, nos llevó a muchos a ser más virtuales y en muchos casos a tener un enfriamiento espiritual. Y por esta razón, volver a la comunión con los hermanos, a la iglesia y a la evangelización está siendo más difícil. En este salmo aprenderemos de la vida espiritual del escritor, su pasión por la palabra de Dios y cómo decidió tener una vida espiritual real. Entonces podríamos preguntarnos cómo nosotros hoy podemos tener una vida espiritual real. Esto lo lograremos cuando formo un hábito de leer su palabra día a día, como dicen los versículos 1 y 2. El término traducido como bienaventurado puede también ser traducido como dichosos. Y el primer versículo de Salmo 199 se podría leer literalmente de esta manera: cuán dichosos son los de camino perfecto. Este término se usa regularmente a través de los salmos y denota más que simplemente el estado de ser bendecido. Denota también la calidad emocional que viene de conocer a Dios y seguir sus caminos. La felicidad en nuestra vida depende de hallar un apoyo firme en la palabra de Dios para cada paso que demos. Descubriremos cada paso que debemos de dar conforme aprendamos a andar en su palabra día a día. Esta es una búsqueda que dura toda la vida y debe ser una búsqueda emocionante, no como una obligación. Por esto, el formar un hábito de leer su palabra es clave para vivir una vida espiritual real, pero también cuando la palabra influencia mis decisiones y acciones, como lo dice el versículo 3 al versículo 5. El andar en el camino de Dios es una referencia al andar en el camino de la salvación que lleva a la vida eterna. Y los caminos de Dios, en el versículo 3, son las formas en las que Él trabaja. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero su inmadurez, y puedo decirlo, por su falta de comunión diaria con Él y superficialidad, les impidió llegar a comprender en realidad los caminos en los cuales Dios trabajó con ellos. ¿Recuerdas Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por esto debemos de pedirle a Dios que Él ordene nuestros caminos, como dice el versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. No sirve de nada avanzar rápidamente si no se camina en la dirección correcta. Ya que nuestros caminos son por naturaleza opuestos al camino de Dios, decidimos apresuradamente, ya sea al elegir un trabajo nuevo, un noviazgo, una posición o un nombramiento. Pero cuando su palabra hace efecto en mis decisiones y acciones, estaremos en sus caminos y será más fácil el poder seguir su voluntad.
Una vida espiritual real la obtenemos también cuando su palabra limpia mi conciencia, como lo veremos en los versículos 6 al 8. Cuando vivimos a diario un hábito de comunión con Dios y cuando su palabra influencia mis decisiones o acciones, entonces nadie nos podrá poner en vergüenza. De esta manera es que podemos servir a Dios. De otra manera, nuestra propia culpa nos apartaría del servicio. David mismo dijo en Salmos 51, versículo 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Y el resultado de estas palabras lo vemos en el versículo 13. «Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». Después de que Dios quita la vergüenza, entonces David enseñará. Este es el proceso de Dios. ¿Recuerdas a Moisés? Él mató a un egipcio. ¿Recuerdas a Pablo cuando consintió en la muerte de Esteban? Dios limpiando la conciencia de sus siervos. El tener una conciencia libre de pecado no solamente me lleva a servir a Dios, sino que también puedo alabarle. La palabra alabar significa celebrar, glorificar, cantar, invocar su nombre. ¿Te das cuenta del proceso? Primero comenzó con una comunión diaria con Dios. Después Él afecta mis decisiones diarias, llevándome a tener una conciencia limpia, como dice 2 Timoteo 2:15, que no tiene de qué avergonzarse. Y todo esto me lleva a tener una vida espiritual real, que me lleva a adorarle con un corazón limpio. El creyente que ama a Dios y a su palabra sigue subiendo en una espiral de más comunión, de más servicio, de más felicidad verdadera, de más santidad y de más alabanza. Por eso este salmo nos debe de animar a buscarle día a día a través de nuestro devocional. También a considerar mis decisiones y acciones si están alineadas a lo que Dios desea. Y por último, a involucrarme más en la iglesia, porque es Él el que nos capacita para poder servirle. Con este comentario no deseamos que reemplaces tu tiempo a solas con el Señor. Te animamos a que sigas profundizando y escribas tus aplicaciones personales y que descubras por ti mismo lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Amén.